estamos de regreso con más ahora en el análisis internacional y en temas internacionales. Cosas muy interesantes están pasando con estas elecciones en Turquía, ya que Erdogan dice que esta segunda vuelta es un posible golpe militar. Por otra parte, el presidente Zelensky ya regresó a Ucrania luego de esa gira por Europa. También algo interesante, lo que está pidiendo la CIA, donde se lanzó un video para solicitarle a los rusos que formen de su fila para acabar con la guerra en Ucrania, que son los ataques contra Rusia. Por otra parte, también el presidente de México ha señalado que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidente Boluarte. Sareis, bienvenida, ingeniero, buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos nuestros seguidores por Next TV y KW Continente. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Sareis. Buenos días a toda nuestra audiencia, José Luis. Buenos días. Oiga, tenga cuidado que no vaya que lo recluten usted, porque no solamente son rusos los que están reclutando, están reclutando talentos en el mundo. Sí. En el mundo. La Agencia Central de Inteligencia está renovando sus cuadros, así que si le pasan por ahí algo, tenga cuidado que usted es panameño. Bien. Hoy es martes. Que quiere que ella pueda entrar, dice Noemí. Sería muy buena dando órdenes. Hoy es martes 16 de mayo. Aunque usted no lo crea, el tiempo va avanzando. Vamos doblando la mitad de mayo. Y algunas cosas importantes. Fíjese algo que usted debe tener en la mente hoy. La economía. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy con la bancada de la oposición en la Cámara de Representantes. El presidente de la Cámara, o speaker, como le dicen los norteamericanos, Kevin McCarthy, se reunirá con el presidente Biden hoy. Tema central, sin duda alguna, el techo de la deuda. Les quiero recomendar un artículo que aparece hoy en la Estrella de Panamá, en la página, Economía y Finanzas. Esta es la página, 1B, de la pluma de la periodista Mirta Rodríguez. Interesante artículo. La FED alerta sobre volatilidad financiera por alza de tasas. ¿Cómo impactará en Panamá? Mientras que en la Reserva Federal hay incertidumbre por el futuro de las tasas de referencia. Y esta incertidumbre, esto no está en el artículo, pero se lo añado yo como contribución a este debate. Usted pues no está de acuerdo, pero está bien redactado este artículo con muy buenas posiciones. Una de las cosas que pone incertidumbre en los Estados Unidos es el hecho de que los Estados Unidos no puedan cumplir la deuda o entrar en default. Estas discusiones de los Estados Unidos, que deben terminar el 1 de junio, ponen un alto nivel de incertidumbre en el mundo financiero. Sin embargo, la banca panameña, que es la noticia, se encuentra sólidamente apalancada con sus niveles de liquidez. Y ahí hay una explicación sobre cómo manejamos nosotros la liquidez. Buen trabajo de la periodista Mirta Rodríguez para hoy, un tema importante. Y en un momento en el que Argentina ha aumentado 600 puntos básicos en su tasa de interés referencial. Estamos hablando que pasa de un 91 a 97% la tasa de interés referencial en un momento en el que trata de combatir su mayor nivel de inflación, en donde el peso argentino, reitero, se pone en una situación delicada y la economía argentina continúa en este pasaje, como lo hace Estados Unidos, como lo hacen los distintos países del mundo, en un pasaje económico en donde deben reordenarse toda la situación para el mundo, igual que para los panameños en este caso importante. En este problema que Saray, este es uno de los temas más apasionantes porque Argentina está sumida en una crisis tan profunda. Observe que la tasa de interés interanual en Argentina sobrepasa los 480%. 480%. La tasa de interés en abril de la tarjeta de crédito es de 88%. Y usted se imagina que usted su tarjeta, cuando le van a cobrar
88%, casi si le costó $2, casi le toca 4. Y esta es la primera medida de muchas medidas que se esperan anunciarse y que van a ser implementadas por el ministro de Economía y Finanzas en mesa en el gobierno del presidente Fernández. Una medida que parece seguir el mismo rumbo que tomó algunos meses atrás el gobierno de Estados Unidos, pero que recordemos que el valor del dólar es muy distinto al del peso argentino. Bien, pongámonos un poquito al día sobre lo que está pasando en Turquía y está pasando en Tailandia. Como les dijimos ayer, va a haber segunda vuelta. Oficialmente, el organismo electoral de Turquía reconoce que va a haber segunda vuelta. Ahora, los observadores internacionales interpretan los resultados de Turquía como una manipulación del presidente Erdogan de los resultados. En otras palabras, ellos creen que quien ganó las elecciones fue el líder opositor Kili Daroglu. Sin embargo, Erdogan, en una forma asombrosa, el mismo lunes en la noche, a madrugada, dijo que aceptaba los resultados. Resultados apretados. Si tú lo miras, los números son 49,4% a favor de Erdogan, 45% a favor de la oposición, y él lo aceptó de una vez. Sin embargo, hay interpelaciones sobre la cifra. Independientemente de lo que pase, va a haber segunda vuelta el 28 de mayo. Eso es ahí mismo, las próximas 2 semanas, y se medirán fuerzas la oposición en Erdogan. Mientras, la situación en Tailandia, aunque hay un claro victoria de la oposición, el partido de primer lugar, el partido Adelante, Move Forward, ganó las elecciones abiertamente con casi 13 millones de votos, seguido del otro partido de la oposición, 2 partidos progresistas. Ahora tendrán que verse la gata a ver si los militares tailandeses permiten que esa transición se dé. Ahí le vamos a dar seguimiento. Y aquí hay un dato interesante de estas elecciones de Tailandia, ingeniero, porque este partido Adelante, que es un partido apoyado en gran porcentaje por la juventud, su victoria se le añade el ingrediente de las redes sociales, muy utilizadas para llevar ese mensaje importante y ese convencimiento del voto. Se habla del partido joven, el partido Adelante, quien ha sacado ese triunfo en Tailandia y que, como muy bien usted manifiesta, están esperando a ver qué sucede con los militares, en donde yo creo y siento que va a haber una conversación interesante, porque a los militares no les conviene en este momento tener a su país convulsionado, como si está, por ejemplo, Ucrania, o como podemos ver cómo está América, en el espejo en el que nos tenemos que ver todos los ciudadanos panameños en estas elecciones 2024. Para reforzarte, el dirigente máximo, Pita, del movimiento Adelante, tiene apenas 42 años. Apenas 42 años, para que usted tenga una idea. Bien. Bueno, pero es que hacia allá debemos aspirar, hacia los gobiernos modernos, ¿no? Hacia la juventud. Hacia la juventud. La juventud, la fuerza de la juventud y la sabiduría de los viejos combinados es invencible. ¿Le parece? Aquí hay una buena combinación de... Exactamente. Bien, vamos a ver otras cosas que nos están en el tapete. Una de ellas es la gira que el presidente Zelensky culminó en Gran Bretaña. Observa lo siguiente. El presidente Zelensky sale el viernes de Ucrania. No nos pregunte cómo salió. Salió. Y lo más seguro es que salió en tren hasta un punto y después se fue. Nadie sabe cómo salió. Habló con el Papa, habló con el presidente de Italia, habló con la primera ministra, una muy buena reunión. Se reunió con el canciller alemán y con el presidente alemán, se reunió con el presidente Macron, se reunió con el presidente, el primer ministro de Inglaterra, y volvió a Ucrania. Esta gira antes la hacía ¿quién? Putin. Fíjese. Bueno, que ahora Sí. también con el señalamiento que hubo hace unos meses atrás, no va a poder salir de su país, porque si sale puede ser apresado. Y el presidente suramericano está diciendo que ambos presidentes, tanto Putin como Zelensky, han acordado recibir a una misión surafricana para hablar sobre un posible acuerdo de paz, a ver si en esta ocasión se da. Mientras eso está ocurriendo, en este momento en que estamos hablando nosotros con ustedes, llega a Ucrania, a la capital, a Kiev, el delegado de Xi Jinping, Li Hui, en el proceso, en la continuación del proceso de paz. Él de allí hablará 2 días con Zelensky, con los militares,
para presentar lo que China entiende por el plan de paz. Este delegado chino se moverá hacia Francia, después irá a Noruega y después irá a Alemania y después pasará a Rusia. Puede que cambie el itinerario de Kiev a Moscú, pero se va a reunir con ellos. ¿Cuál es la idea de China ahora? Ser intermediario, porque en realidad, en la práctica, China está más comprometida con Rusia que con la paz. Sin embargo, el desarrollo de la guerra, el desarrollo de la economía y del comercio global lo obliga a ser más pragmático. Todavía no hemos escuchado de la República Popular China una condena a la intervención. No ha habido una condena. Lo que sí ha habido, un reconocimiento de la República Popular China a la integridad territorial de Ucrania. No, pero se habían demorado también en tener esta reunión, estas conversaciones, porque ya Xi Jinping, el presidente de China, había estado en Moscú, pero no así en Ucrania, y ahora lo que envía es un delegado. ¿Cómo interpretamos que no sea el propio presidente el que asuma esta gira importante por Europa para tocar este tema trascendental no solamente para Ucrania y Rusia, sino también para el mundo? En la estructura de China, Li Hui es un hombre de extremada confianza de Xi Jinping. Y lo que Xi Jinping está buscando es un equilibrio que cada vez se le hace más difícil. Recuerda que gran parte del suministro de energía, de petróleo y gas, China lo recibe de Rusia. Y este es un hombre de alto nivel, no es un hombre, incluso él no es el ministro de Relaciones Exteriores, sin embargo es el hombre para Euroasia en este proceso negociado. Vamos a ver cómo ocurre. Mientras eso está ocurriendo, en la parte, digamos, de la guerra, el avance de Ucrania en áreas como el este, cerca de las áreas que Putin dice que controla, se ha producido una ofensiva ucraniana y las tropas rusas, una parte de un batallón salió huyendo, otra parte está sometida a grandes bombardeos, mientras Rusia está bombardeando directamente a Kiev. Y esto es una parte de la guerra. Sin embargo, el avance territorial hoy lo da más Ucrania que Rusia. Sí, que Rusia. Hay una especie de respeto porque Ucrania tiene muchas más armas defensivas de mayor calidad que le ha dado Occidente, tiene más voluntad política, tiene mejor organización y planteamiento estratégico y táctico en la guerra, porque en Rusia, por la doctrina militar rusa, de que quien define la línea de combate es los generales y no los tenientes o los jefes. En la doctrina norteamericana y europea, el que define la táctica es el que está en el combate. Él no tiene que llamar al general para decirle cómo mueve sus tropas. En Rusia no pasa así. Bien, esto es parte de lo que está ocurriendo. Y en un momento importante en el que los ucranianos están retornando hacia su país luego de 2 años de guerra, y sobre todo en el que la gira del presidente Zelensky ha sido una gira exitosa porque regresa cargado de buenas noticias, implementos, apoyo económico, que era lo que él buscaba. Incluso buscaba herramientas aéreas para poder seguir combatiendo y sobreviviendo en esta guerra. Incluso la manera de Bueno, guerra de no, salir. invasión. Sí, la manera de salir también le deja un mensaje claro a Putin que no está haciendo, como él dice, el trabajo de manera correcta. Y el problema de Turquía debe tener muy preocupado. Si usted mira el mapa, se dará cuenta que Turquía es el enlace entre Asia y Europa, pero es una salida estratégica. Y Erdogan se ha convertido en un hombre clave para Putin. Es, digamos, de los dirigentes que puede hablar con todas las áreas. Sin embargo, en estas elecciones, el mensaje político de Erdogan contra el gobierno de los Estados Unidos que dio el sábado va a pesar mucho si él gana las elecciones, porque él acusó a Estados Unidos de querer derrocarlo. Incluso habla de un posible golpe militar contra él por su posición de apoyo a Rusia y su negativa a permitir que Suecia forme parte de la OTAN. Pero quisiera moverme de territorio, si me lo permites, para hablarle un poco de nuestro continente. Y fíjese lo que está pasando en nuestro hermano país de Ecuador. Hoy martes arranca el proceso judicial contra el presidente Guillermo Lasso.
déjeme ponerlo en contexto para que usted tenga las informaciones. ¿Por qué eso es importante? Bueno, primero que Ecuador es un país de los principales usuarios del Canal de Panamá en América Latina. Esa es la primera cosa que debe saber. Segunda cosa, a nosotros nos une con Ecuador lazos históricos. Es un gran comprador de la zona libre, de manera que todo lo que pasa en Ecuador para la República de Panamá es de interés. Hoy, la Asamblea, que su directiva fue reelecta con 93 votos. Es decir, usted podría asumir que estos votos que son de la oposición podrían, en el caso de una votación, ir en contra del presidente Lasso. No necesariamente es así, pero el indicador nos hace percibir que existe una tendencia peligrosa contra el presidente Guillermo Lasso. ¿Y qué es el número exacto que se necesita para enjuiciarlo? Claro, necesita de los 137 diputados, necesita esa cantidad. Este juicio, mire la información. Primero, la Asamblea conoce por 2 horas del proceso. El presidente tiene 3 horas para defenderse. Habrá interpelaciones. Y cuando él termina su interpelación, la Asamblea se reúne entonces sola y tiene 5 días para decidir si lo votan o no lo votan. Como todo, hay 3 opciones. La primera opción es que sí lo voten. Y como consecuencia, se encargue de la nación el vicepresidente. Esa es una opción. La otra opción es que el presidente ejerza lo que se llama en Ecuador el voto cruzado. La muerte cruzada, que significa él cierra el Congreso y 2, él renuncia a los 4 meses y se llama a elecciones. Pero ya el Congreso ha dicho que si él toma esa medida, ellos no la van a respetar, producto de que ya ellos han iniciado un proceso y que la medida sería tomada en represalia a ese juicio político que se le está dando al presidente Lasso. Y la tercera opción es que se produzca la destitución del presidente Lasso y el vicepresidente se encargue y entonces sea el vicepresidente el que llame a la muerte cruzada. Pero también existe una cuarta opción, que no pase nada y que continúe el gobierno del presidente Guillermo Lasso ejerciendo su mandato como corresponde por el bienestar sociopolítico y económico de Ecuador. Que no pase nada quiere decir que nadie gobierna. Y ese es el principal problema de Ecuador en este momento que lo afecta. Hoy, si usted mira la economía y los números que nos dio Saray de lo que está pasando en Argentina, se repite con cierto nivel en Ecuador. En Ecuador hay un alto nivel de incertidumbre, la inflación es alta, la pobreza es enorme, el desempleo es enorme y el narcotráfico, la inseguridad es parte fundamental de ese problema y que se expresa en una debilidad estructural con un presidente que apenas tiene unos 25% de índice de gestión, que cuando usted lo hace en el índice real es de menos 50. Y que ayer hubo un atentado contra un alcalde de una comunidad de Ecuador. Sí, y todo eso, sí. Además, los asesinatos masivos que están ocurriendo en las cárceles y en los centros de distribución de la droga que son los puertos. Es increíble lo que está pasando en Ecuador, muy parecido a lo que está pasando en Bolivia. Pero quizás lo de Colombia es de antología. El jefe de la FARC, del ELN, que se encuentra en Cuba, ante declaraciones del presidente Petro, que hizo frente a los generales, el presidente Petro dijo que los jefes del ELN que están en Cuba no mandan nada. Y que al no mandar, entonces la ELN son como un gobierno federal. Y por eso él propuso que se cogieran un territorio, Nariño, o que propuso él. Pero esta propuesta la hace Petro al margen de la mesa de negociaciones en Cuba. Entonces el ELN le contesta que suspende las negociaciones hasta que se conozca cuál es la posición de Venezuela, de Colombia en concreto. Y el diálogo entra una legalización progresiva, sí, que también es impactante para los acuerdos de paz que ya había venido negociando Colombia con esta organización y que incluso para los colombianos decentes y progresistas les llama mucho la atención una propuesta como esta. Entrando en una crisis el diálogo ahora con esto. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pero esto, además de esto, demuestra los niveles de incertidumbre a que el presidente Petro ha sometido a Colombia.
el plan de paz, y yo no creo que haya nadie con su sensatez que no crea que Colombia necesita la paz. La paz. Parece que su propio presidente no lo ha entendido. La paz lograda con el consenso de los verdaderos demócratas. Creo que es una ilusión óptica del presidente creer que con los asesinos o con los narcotraficantes o con los que controlan actividades ilegales como el ELN, que tiene sedes en la frontera con Venezuela, se puede lograr ninguna paz. Estos hombres no están interesados en ninguna paz. Y esto crea un gran problema en el momento en que el Senado se está discutiendo la reforma de salud. El presidente Petro, que creo que coincido con él que es necesario hacer alguna reforma, creo que se le fue la mano en pollo. La cantidad de reformas que ha sometido simultáneamente al Senado va más allá de la resistencia de la carrocería social de Colombia y está quedando desperdigada por allí. Y es probable que el presidente Petro se encuentre al final solamente con sus fuerzas, que no son mayoría en la Asamblea. Un gobierno muy debilitado en el que el presidente Petro se ha enredado en la toma de decisiones y ha convulsionado a su propio país. Rompe el diálogo, como muy bien dice, pone en crisis el diálogo, como muy bien dice José Luis, pero un momento en el que también está tratando de llevar reforma, en donde ha tenido que hacer un cambio abrupto de su gabinete de forma inesperada, un cambio completo del gabinete en semanas anteriores, en donde tiene el problema de la migración ardiendo, que en lugar de solidificar sus relaciones con Panamá para tomar medidas conjuntas y cerrar la frontera y poder apoyarnos como países hermanos, simplemente ha continuado enredándose en estas tomas de decisiones que no ha logrado pacificar ninguna de las crisis que mantiene en este momento a lo interno de su país y afuera de él también. Bien. Le menciono rápidamente lo del presidente de México. Estas son cosas que uno a veces cree que ya se sorprendió. Que habla demasiado. Ayer dijo que los periodistas eran unos mentirosos, Sí. unos corruptos. Pero siempre ataca a los periodistas. Porque él siempre tiene la razón. No hay nada peor que un presidente que crea que siempre tiene la razón, o cualquier persona que siempre crea que tiene la razón. Pero quizás, te voy a terminar con esto, una de las cosas que nos vamos a sorprender en los próximos días es con lo que publicó la revista Semana, una de las principales revistas de Colombia. Yo no sé si ustedes conocen a una persona que está presa en los Estados Unidos, Rafael Reiter. Este señor Reiter era el jefe de seguridad de PDVSA. Y él deja allá, en documentos que revela y que tiene Semana que va a seguir revelando, nos dice que él está dispuesto a hablar todo lo que sabe. Este fue el jefe de seguridad de PDVSA. Y por su testimonio, Rafael Pulido, un empresario colombiano, está preso. Y es uno de los principales testigos de cargo contra Alex Saab, familia del fiscal actual de Venezuela, Tarek Miller Saab. Y él tiene información de las implicaciones de Tarek el Alzheimer. Y él dice que él tiene información completa desde Chávez hasta el gobierno de Maduro, de quién se llevó la plata. Mire lo que está diciendo la revista Semana en Colombia en su edición de ayer. Pero además de eso, usted debe saber que este hombre llegó a PDVSA, adivinen cómo. Maduro, cuando era miembro de la Asamblea, era amigo de la mamá de él. Y es a través de la mamá de él que él llega al gobierno y se incrusta en PDVSA. Él manejaba seguridad en la zona rosa de Venezuela, de los bares donde se hacen shows de mujeres desnudas. Este caballero llega a ser jefe de la seguridad y él tiene conocimiento de todo el entramado que se montó para robarle el dinero a PDVSA y a todas las organizaciones de... Este hombre está preso. El único problema que hay con él es que él pide, de acuerdo a la revista Semana, inmunidad total. En la historia legal de los Estados Unidos, esto es bien difícil, que un confeso de crímenes de esta naturaleza obtenga inmunidad total. Si la obtiene, entonces usted puede explicarse
por qué el actual fiscal de Venezuela dice que tan pronto ponga un pie en Venezuela, estará preso el señor y esto pone de manifiesto a toda la angustia que vive el pueblo venezolano. Recuerde Venezuela vive en una crisis extraordinariamente alta, la inflación es altísima, el salario mensual es de $5 y las pensiones son de $5, ya usted se imagina cómo podría vivir la gente. Y esto trae en manifiesto que la crisis de migratoria tiene una correlación directa con el grado de deterioro de las economías donde se produce ese éxodo. Usted lo ve en Venezuela, lo ve en Haití, lo ve en Nicaragua, lo ve en Cuba y lo ve ahora lo que está ocurriendo en Colombia. Gran parte de la migración que se está moviendo en los últimos días viene de Colombia. Y eso hay que sumarle que en este momento Venezuela se encuentra en ese proceso electoral de la oposición, en donde están buscando poder consolidar y lograr en algún momento nuevamente su democracia. Bueno, y esto, aprovechando que estamos hablando de Venezuela, una vez más, el presidente venezolano Nicolás Maduro dice que la OEA está totalmente arruinada y por eso que él no va a regresar jamás a este estamento. No creo que sea por eso que regrese, ni creo que tenga mucho tiempo en el poder. Sí, eso es en su discurso.